Asambleísta María Paula Romo. Gracias, señor presidente. Creo que lo primero es reconocer el trabajo de la comisión, pues les ha tocado enfrentar en el debate interno y también públicamente un tema en el que confluyen una serie de intereses y creo que la comisión ha hecho su mejor esfuerzo. Me parece que hay que reconocer que el proyecto enviado por las Emplades tenía varios excesos en lo que se refiere al control y a la regulación del sistema universitario. Y yo creo que debemos empezar reconociendo que la Comisión ha hecho varios cambios importantes precisamente respondiendo a la demanda sobre esos excesos. Permítame, a pesar de ese reconocimiento, señor presidente, decir que esos esfuerzos aún no son suficientes. Creo que podemos mejorar la versión de la ley para que no haya ninguna sospecha, ningún fantasma, ninguna acusación de que existe o quiere en algún sector del gobierno, de la Asamblea, hay alguna intención de perjudicar a la Universidad Ecuatoriana. Todo lo contrario, nuestro compromiso es lo contrario. Y me parece que hay que reconocer ese esfuerzo de la Comisión y, por supuesto, para eso es este debate, invitarle a la Comisión a que haga todavía un esfuerzo más importante para garantizar la autonomía universitaria y otras demandas que aquí se han planteado. La universidad es un espacio de debate de las ideas universales, así debe ser. A pesar de eso, también quisiera hacer unos comentarios adicionales, señor presidente. La regulación del sistema es posiblemente lo que ha provocado más críticas, si es que debe o no debe tener algún tipo de control del Ejecutivo, cuál es la relación, a través de qué órgano. Por supuesto que tenemos que esforzarnos por lograr un equilibrio, no solamente para cumplir la Constitución, sino para buscar lo conveniente para el país. Porque no podemos, no queremos, no lo vamos a permitir diseñar ningún sistema de control totalitario, pero tampoco podemos dejar las cosas como están y en eso ninguno de nosotros aquí, no importa nuestra pertenencia política, ninguno de nosotros, ninguna de nosotros puede tapar el sol con un dedo. La realidad de la Universidad Ecuatoriana es lamentable, señor presidente. Y si no, veamos dos ejemplos. Cuando estuvimos en varios de quienes hoy estamos aquí, tuvimos que tomar la difícil, la dura decisión de votar por una ley derogatoria de la creación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y les pongo este ejemplo porque este es un ejemplo a partir del que se explica la forma en la que fueron violados los derechos de muchos estudiantes. La Universidad Cooperativa de Colombia, cuando decidimos derogar su ley de creación, estaba autorizada para otorgar títulos en 9 carreras y estaba otorgando títulos en 400. Óiganme, compañeros y compañeras, señor presidente, la diferencia. Estaba autorizada para otorgar títulos para 9 carreras y estaba otorgando títulos para 400. Fue intervenida varias veces por el CONESUP y siguió funcionando con 8 extensiones, estafando a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que hacían un esfuerzo por pagar una universidad, por asistir a clases en la mayoría de los casos y confiándose en la palabra de sus directivos, pero también en la palabra del CONESUP que las autorizó. Y dejemos entonces ese ejemplo y vamos al que vivimos esta semana, ya no en Montecristi, esta semana, hace 2 días en este pleno. Vino el CONEA a pedirnos que cerremos 26 universidades. Esas 26 universidades fueron autorizadas, sus carreras, sus programas, el campus, su creación, por el CONESUB. Entonces, el sistema de autorregulación a veces puede ser el sistema de la no regulación. Pensemos bien cuáles son los equilibrios y no cometamos errores. Y en esto un llamado a todos nosotros a no repetir los errores del pasado. En la lista de esas 26 universidades hay varias que se crearon a través de un acto legislativo, que fueron creadas aquí por simpatías políticas, por acuerdos políticos, por consideraciones regionales. También es cierto, yo he vivido la mitad de mi vida en la ciudad de Loja. Yo también sé lo que es estar cerca de las capitales, cerca del centro, claro que sí. Pero esas consideraciones políticas y no técnicas también son las que tienen a la universidad en este estado. Entonces, olvidémonos, compañeros, compañeras, señor presidente, de crear universidades por artículos en esta ley o crear universidades por transitorias en esta ley, porque eso sería repetir el error que nos tienen donde estamos. Yo creo que debemos hacerles todas, una franca invitación a los colegas del CONESUP, a los dirigentes universitarios, estudiantes, profesores, para que asumamos todos la porción de responsabilidad que nos corresponde en el estado dramático en el que se encuentra la Universidad Ecuatoriana. No voy a tomarme más tiempo siendo reincidente en los temas que probablemente se van a repetir en este debate, pero no puedo dejar de tomar 2 temas más, señor presidente. El uno, se han creado una serie de fantasmas
hoy en la radio pública y en unas declaraciones aquí en la calle de los colegas, de los estudiantes universitarios que venían, decían: yo no quiero que el Estado me diga en qué universidad estudiar y qué carrera estudiar. Ese es un fantasma que se ha creado sobre el debate. Temas como esos jamás estuvieron puestos en la ley, no se está tratando de coartar la libertad de nadie, y yo creo que una de las formas de terminar con esos fantasmas y también de dejar sin argumentos a algunas universidades privadas que están generando esos fantasmas es que en lo que se refiere a la regulación de las universidades privadas, repitamos la frase que está puesta en la Constitución sobre la planificación. La planificación es obligatoria para el sector público y referencial para el privado, y luego crearemos los incentivos necesarios para que todas las instituciones educativas vayan pegándose, unas por obligación, otras porque es referencial esa planificación a la planificación que se hace en el sector público. Y finalmente, dos temas en los que estoy en absoluto desacuerdo con el proyecto de ley presentado por la Comisión, se los he dicho fraternalmente a mis compañeros de la Comisión, y son dos temas con los que estoy absolutamente en desacuerdo con el proyecto presentado por las Emplades, por el CONESUB y por los informes de minoría. ¿Por qué seguimos haciendo excepciones con las universidades del modus vivendi de las Fuerzas Armadas? Esos son privilegios que en un Estado laico y en un Estado constitucional de derecho no tienen explicación de manera posible. El privilegio y la excepción a las universidades del modus vivendi o a las universidades de las Fuerzas Armadas, es decir, aquí todos cumplimos la ley, menos estos de acá. Eso se tiene que acabar. No podemos hacer ninguna excepción en la ley, ni para las universidades del modus vivendi, ni para las de las Fuerzas Armadas. Les invito a leer, colegas y señor presidente, el modus vivendi. Es un acuerdo firmado entre el Ecuador y la Santa Sede en 1937 para restablecer relaciones porque nos habíamos peleado después del gobierno liberal. No dice nada sobre universidades. Dice cómo íbamos a responder pagando pensiones por la tierra que le había sido quitada a la Iglesia Católica. No dice nada que hoy no esté regulado en las leyes y que debamos cumplir todos sin excepciones. No deben haber privilegios para el modus vivendi y tampoco para las Fuerzas Armadas. Preguntémonos si las Fuerzas Armadas necesitan tener una universidad o si estamos distrayéndolas de sus funciones. Y si las Fuerzas Armadas pueden tener una universidad, ¿por qué la policía no puede tener una? Estamos cometiendo un error y es una decisión que no es tan difícil. Ya se hizo con el IAEN. El IAEN también pertenecía a las Fuerzas Armadas y estaba coordinado por el Consejo de Seguridad Nacional, y se decidió que era un instituto de educación superior público para funcionarios públicos y que se adscribía a las Emplades. Así que me parece que con algunas correcciones todavía, pero también tomando algunas decisiones firmes, asumiendo responsabilidades conjuntas, aceptando que las cosas no están tan bien como deberían estar, podemos todos juntos, todas juntas aquí, responder a la necesidad que hay en la población, en el pueblo, de reformar la universidad, pero también poner el dedo en la llaga, porque las excepciones y los privilegios ya no se justifican en este Estado.